Y cada semana, miércoles 31 de marzo, llega la edición del Comercio TV a nuestra señal de Televicentro. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Empezamos una hora de mucha información, sobre todo política. Mucha información política. También tendremos entrevista con César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano. Hablaremos de las últimas medidas del COE provincial, del COE metropolitano, sobre nuestro comportamiento. Exactamente, para que quede claro sobre todo estas restricciones vehiculares, que la ciudadanía tiene un poco de confusión en cuanto a cómo se rigen dentro de cada uno de los cantones y también a nivel nacional, ¿no? Entonces, y las multas. Que quede eso claro. Y las multas. El comercio ya está en circulación. Aquí estamos viendo en todo el país la edición de este día miércoles. Los principales titulares dicen: los viajes largos en bus no tienen restricción. El CNE acelera capacitación de miembros de mesa para el 11 de abril. Arauz y Lazo definen posturas sobre la libertad de expresión. Repunte contagios en Quito y 8 urbes de la región latinoamericana son los principales títulos que tiene el diario El Comercio en su edición de este día 31 de marzo, que está en circulación en todo el país. Y empezamos contándoles que el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, deberá comparecer en la Asamblea Nacional el próximo 14 de abril. El cronograma para el juicio político está listo y las versiones de oficio y descargo se recogerán desde este miércoles. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llama al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a comparecer el 14 de abril en el proceso de juicio político que se lleva en su contra según la fecha prevista en el calendario. Tenemos una agenda programada conforme al cronograma presentado y aprobado el día de hoy. Esperamos que para final de mes ya estaremos conociendo el informe para que este sea votado. Lo que se busca con el juicio político es la censura del exfuncionario, a quien lo investigan por incumplimiento de la ley humanitaria, presuntas irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad, incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19, entre otros. Según el cronograma, las pruebas de oficio y descargo iniciarán a partir de este miércoles 31 de marzo con la comparecencia de Ángel Sinmaleza y Pavel Muñoz, asambleístas que han planteado las causales de juicio político. Son varias y realmente son las que en beneficio de los ecuatorianos. A las comparecencias han sido llamados el defensor del pueblo, el representante de CONADIS, el ministro de Trabajo, representantes de gremios de la salud. A esto el legislador José Serrano pidió que se incluya en la lista a periodistas, ministros y exfuncionarios que recibieron la vacuna en la fase 0. El informe que recomendará el paso o el archivo de este juicio político estaría listo para el 29 de abril, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles ahora que el proyecto de ley para la defensa de la dolarización también propone medidas de regulación y control a cooperativas de ahorro y crédito. Veamos. La ley para la defensa de la dolarización que se tramita en la Asamblea Nacional también incluye regulaciones a las cooperativas de ahorro y crédito. Lo que estamos buscando es que a las cooperativas de los otros segmentos se les vaya ajustando este indicador, porque todos, no importa el segmento, hacen la misma actividad, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo para yo como depositante debería ser el mismo riesgo poner en una cooperativa del segmento 1 que en una cooperativa del segmento 5. El Colegio de Economistas de Pichincha considera que las entidades financieras deben ser reguladas de manera diferenciadas de acuerdo a sus contextos. Entonces, nuestra preocupación es que en uno de los artículos se menciona que esta capitalización, que este indicador, se aplica para todo el sistema financiero nacional. Y no se toma en cuenta que existen cooperativas pequeñas del segmento 3, que son cooperativas que tienen menos de 10 millones de capital social y que se le exige igual que un banco que tiene una capitalización quizás de 600 o 1.000 millones de dólares. Nosotros hemos hecho unos cálculos, al menos 229 cooperativas no podrían cumplir, no es verdad, estas disposiciones. Sin embargo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria indica que sí existe una diferenciación y que lo que se busca es un fortalecimiento. Lo que hacemos es que las más pequeñas se hagan menos riesgosas, cumplan mejor con su actividad, o sea, sus indicadores sean mucho mejores y
con el tiempo lo que se hacen es hacer unos cronogramas para que ellos vayan cumpliendo con las provisiones, cumpliendo con el patrimonio técnico, con indicadores de solvencia, y así se fortalecen las organizaciones. Las perspectivas son diversas y lo que se solicita en la Asamblea Nacional es que se analice a detalle estas situaciones técnicas que se encuentran en las reformas al Código Orgánico y Financiero. Informó Valeria Navarro. Y cuando faltan 55 días para que finalice el periodo del presidente Moreno, el Gobierno Nacional tiene lista la información para una transición ordenada con la nueva administración. El proceso denominado preempalme político institucional cuenta con la asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el traspaso de la información que se considera esencial como proyectos, iniciativas, planes, prioridades y también normativas. Es un proceso que tiene como finalidad el poder permitir que los ciudadanos no esperen durante el cambio de gobierno por la continuidad de los servicios, que sea mucho más fácil el empatar la visión del nuevo presidente con la institucionalidad y sobre todo es un proceso que lo que busca es seguir solidificando la democracia. Una estrategia de gestión financiera ante los riesgos de desastres presentó este día martes el Ministerio de Finanzas y el Banco Mundial. El objetivo es que el país planifique el manejo de recursos para la atención de desastres, garantice apoyo a los afectados y evite impactos en los programas de desarrollo social. La estrategia consta de 3 componentes. Estos pues identifican los riesgos y pasivos contingentes, así como el manejo de riesgos por desastres a través de instrumentos financieros. Quiero felicitar al gobierno y al país por este importante logro. Como ya nos contará más adelante, es el inicio del camino para incrementar la resiliencia institucional ante el embate de los desastres y de nuestra parte pues reiterar nuestra disposición y compromiso para apoyar al país en la implementación de este plan a corto plazo. Los puertos y aeropuertos del país implementarán nuevos equipos tecnológicos para evitar el contrabando y narcotráfico. La decisión se dio en el marco del acuerdo de principios entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. Se trata de una regulación conjunta entre el Ministerio de Gobierno y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre la obligación de puertos y aeropuertos de implementar a sus inspecciones nueva tecnología de equipos no intrusivos de control. Con esta adquisición se busca mejorar los controles y dinamizar el comercio exterior. 3 años de trabajo se concretan en esta misión, porque son 3 años de trabajo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el contrabando y contra el lavado de activos. Para fijar estándares altos, para fijar estándares óptimos en los cuales todos nuestros puertos tendrán que hacer sus inversiones de su propio peculio, tendrán que competir obviamente por la carga. Una misión de los Estados Unidos será la encargada de levantar los informes técnicos que sirvan de soporte para que las autoridades ecuatorianas emitan una resolución que dé paso a este innovador equipamiento. El embajador Mike Fitzpatrick se refirió sobre el tema. Hay inspecciones no intrusivas de mercancías saliendo de los puertos para ir a todo el mundo más rápido, más eficiente, más empleo para Ecuador, más seguridad ciudadana para los ecuatorianos, menos corrupción. A finales de abril se conocerá el plazo con el que contarán las terminales portuarias y aeroportuarias para adquirir esta nueva dotación. Informó Jorge Salazar. Continuamos con más información. El COE Metropolitano emitió nuevas disposiciones para frenar la curva de contagios por coronavirus en la capital. Las procesiones están suspendidas, así como los eventos públicos, el consumo de bebidas alcohólicas y restricción vehicular. Ponga mucha atención a las medidas adoptadas por parte del COE Metropolitano de Quito para los próximos días, pues durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 9 de abril, ningún vehículo particular podrá circular en un horario establecido. Y se dispone la restricción total para vehículos particulares a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana.
Los vehículos de transporte pesado y comercial están exentos de esta restricción, así como sectores estratégicos y cadena productiva. Ahora que el plan no circula, seguirá funcionando como hasta ahora, de acuerdo al último dígito de las placas. Pero ¿qué pasará en el feriado del 1 al 4 de abril? Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, incluidos aquellos que cuentan con licencia para ocupación. Y de las actividades litúrgicas, dice el alcalde, están suspendidas. Se restringe del 1 al 4 de abril el uso de los espacios públicos para romerías, caminatas, peregrinaciones, procesiones, vía crucis barriales. El burgomaestre además recalca que se mantiene la suspensión de las actividades en bares, discotecas y centros de diversión nocturna, así como los espectáculos públicos. Y es que estas decisiones se adoptan frente a los altos niveles de contagio que en Pichincha sobrepasan los 100.000 enfermos y cuya capacidad hospitalaria está a tope. Una lista de esperas muy preocupante hacia el acceso a una cama UCI, hacia una unidad de cuidados intensivos que hoy bordea alrededor de 60 a 65 pacientes que están en lista de espera. Quienes no acaten estas disposiciones serán sujetos a sanciones, informó Marilyn Jaramillo. Programado para este día miércoles 31 de marzo, el anuncio lo realizó la arquidiócesis de la ciudad. Además, las autoridades confirmaron que durante este feriado por Semana Santa, las iglesias solo podrán utilizar el 30% del aforo. Veamos. Precautelar la salud de los canónigos de la catedral que participan de la liturgia del arrastre de caudas, dado que son adultos mayores, fue el argumento de la arquidiócesis de Quito para suspender esta ceremonia realizada en la capital desde hace 4 siglos. La decisión busca evitar escenas como estas registradas durante el Domingo de Ramos en varios templos, pues estas aglomeraciones se convierten en un foco de propagación del virus. Esto es un compromiso que será tomado en cuenta y considerado en el tratamiento del COE Metropolitano para que quede ya por escrito como una resolución y un acuerdo de la Iglesia con el municipio de Quito. En tanto, el secretario de Seguridad del municipio, quien también es el presidente del COE Metropolitano, se reunió con varios representantes de la Iglesia Católica. La propuesta era el cierre de los templos durante el feriado de Semana Santa, solicitud que no fue aceptada. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. Poder mantenernos en lo que ya se ha establecido por el COE nacional, con un aforo del 30%. Y ciertamente si ya pasó los eventos más fuertes como son el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos, entonces las celebraciones que ya vienen propiamente en el tríodo pascual de jueves, viernes y sábado, se va a respetar este aforo del 30%. En los exteriores de las iglesias existirá personal encargado de verificar el cumplimiento del uso adecuado de la mascarilla. También se tomará la temperatura corporal y existirá a disposición alcohol gel. Las ceremonias no durarán mucho tiempo. Por este sistema de bioseguridad todo está restringido también en tiempos y exagerando será 1 hora 15. Las autoridades enfatizaron que existirán transmisiones de los actos litúrgicos trascendentes para los católicos durante este fin de semana. La Iglesia va a transmitir cada una de sus actividades por sus redes sociales. La recomendación es evitar ingresar a las iglesias si ya tienen el 30% de ocupación. Si usted decide esperar para ingresar, percátese de hacerlo en espacios abiertos y nunca junto a las puertas de las iglesias, informó Sofía Vintimilla. Ya tenemos el Twitter del Instituto Geofísico referente al temblor que se sintió en la ciudad de Quito. Se lo podemos poner en pantalla. Pues el geofísico indica que la magnitud fue de 2.64, la profundidad a flor de piel, por eso se lo sintió fuerte, 3.25 kilómetros a 10.17 kilómetros de la ciudad de Quito. Si ampliamos esto, podemos verificar que es en el Valle de los Chillos, es en Sangolquí, pues el epicentro de este temblor de tierra que se lo ha sentido pues bastante fuerte. Fue muy rápido, pero bastante fuerte. Siempre hay que tomar las precauciones del caso, más aún cuando vivimos en esta tierra de volcanes y con un invierno fuerte y con las fallas alrededor que tiene el Distrito Metropolitano. Y hablando del Distrito Metropolitano, vamos a dar la bienvenida a esta hora a César Díaz, el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Pues, señor Díaz, buenos días. Con temblor de por medio, ¿cómo estamos? Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg.
Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días a las vecinas y vecinos de Quito. Sí, nos despertamos, pues, como siempre, en nuestro Quito, este tipo de incidentes atmosféricos. Ahora, muy movido, inicia este día miércoles en la Semana Mayor de que celebramos la vida, pasión y muerte de Jesucristo, Roberto. De cualquier manera, alguna recomendación siempre es válida, la seguridad de los quiteños. Normalmente pues nos distanciamos, a ratos nos relajamos frente a una convivencia, frente a las diferentes fuerzas que tiene la naturaleza, señor secretario. Así es, Roberto. Nosotros como Secretaría de Seguridad y dentro del plan anual de prevención y respuesta ante estos incidentes climáticos que se están dando y también este tipo de incidentes de carácter natural que se presentan, siempre las recomendaciones del caso desde la Secretaría de Seguridad va a estar en el acompañamiento que nosotros realizamos con nuestras instituciones referente a las medidas preventivas, como es en este caso el mantener la calma, el tratar de ubicarse y colocarse en sitios seguros dentro de la infraestructura y esperar a la información que presten las instituciones respectivas referente a la magnitud de los acontecimientos que se van dando. A Dios gracias, no ha pasado de ser un movimiento muy leve, pero no deja de preocuparnos. Premonitorio de las semanas que estamos viviendo, secretario. Vaya que está movido todo esto. A ver, entramos a Semana Santa. La ciudad de Quito pues tiene 100.000 enfermos del COVID-19, los hospitales no dan abasto, ya hay más de 200 personas esperando una cama UCI, realmente el panorama no es de lo mejor y con usted hemos conversado ampliamente justamente de la rebeldía ciudadana, las personas que no creen, muchas personas que piensan que alegremente va a pasar y este es el resultado. Por esto mismo, frente a esta Semana Santa y los feriados, el COE Metropolitano pone nuevas disposiciones. Coméntenos un poquito cuáles son. Sí, el día de ayer, con la presencia del señor alcalde de Quito, presidiendo el COE Metropolitano, se llegó a las siguientes resoluciones. El plan Hoy No Circula, que se venía teniendo horas de 6 a 20 horas, ahora seguimos con los últimos 4 dígitos, se mantiene eso, pero las medidas de restricción ahora son de 6 a 22 horas. Ese es el primer cambio que tenemos. Y del 30 de marzo, es decir, desde el día de ayer, al 9 de abril del 2021, la restricción de circulación para vehículos privados es desde las 22 horas hasta las 6 horas. Esa es la medida en cuanto a movilidad, se tomó el día de ayer en el COE Metropolitano. Igualmente se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Señor Díaz, deme un momentito para ir paso por paso, porque en el punto de la circulación vehicular, ahí la ciudadanía se ha conflictuado. Mantenemos el mismo esquema que teníamos, pero se amplía el horario. Va de 6 a 22 horas. Antes era de 22 horas. Antes era de 6 a 20 horas. Ahora es a 22 horas. Y hay una nueva restricción que va de 22 horas a 6 de la mañana. Sí, desde el día de ayer a 30 de marzo y hasta el 9 de abril, desde las 22 horas hasta las 6 horas de los vehículos privados y se mantienen los salvoconductos, se mantienen todas las autorizaciones que venían dándose normalmente. Señor Díaz, esta restricción horaria para el Distrito Metropolitano de 22 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, es para todos los vehículos particulares. Para todos los vehículos privados y para todos los vehículos particulares, desde las 22 hasta las 6 de la mañana,
con las excepcionalidades y también los salvoconductos que se venían dando. Ok, eso para que quede claro. Entonces, se mantiene el mismo esquema de restricción de placas, la placa correspondiente, el por número pares e impares, se amplía el horario, si usted es impar, antes era hasta las 8, ahora hasta las 10 de la noche, pero desde las 10 de la noche no circula nadie de los privados hasta las 6 de la mañana. Eso para que quede en claro en la ciudad de Quito, secretario. Sí, esa es la resolución del COE Metropolitano que se adoptó el día de ayer. Se mantiene el mismo esquema de los últimos 4 dígitos, Roberto, los últimos 4 dígitos que se venían, que ya habíamos implementado y que se están dando, esa limitación se mantiene y solamente se amplía en 2 horas más las restricciones y el 30 de marzo al 9 de abril tenemos la restricción desde las 22 horas a 6 horas de los vehículos particulares, considerando las excepcionalidades y también los salvoconductos. ¿Qué va a pasar el fin de semana, secretario? Bueno, los fines de semana se mantiene la restricción, como estamos viendo, es desde el 30 de marzo al 9 de abril, incluidos los fines. Porque anteriormente, secretario Díaz, teníamos sábado y domingo de libre circulación cualquier placa. Esta vez no es así, sino que se restringe igual. Igual, está considerada la resolución del 30 de marzo al 9 de abril, aquí no se exceptúan fines de semana ni feriados. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento muy difícil en cuanto al incremento de contagios en Quito, llegando ya a los 105.000 contagios en el distrito metropolitano y a los 2.264 fallecidos y con un colapso de prácticamente el 100% de la infraestructura sanitaria. Ahí, secretario Díaz, perdón que le interrumpa, ¿cómo va a ser los controles para evitar la indisciplina ciudadana? Nosotros tenemos ya desarrollado todo un plan de acción en cuanto a la participación que tenemos las entidades del eje de seguridad y control. Estos controles, por ser el feriado de Semana Santa y cuya característica es pues la conmemoración dentro de esta Semana Mayor de la Iglesia Católica, en el Distrito Metropolitano de Quito, nosotros dentro de las 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas, tenemos 247 templos, iglesias, donde las quiteñas y los quiteños acudimos con esta fe religiosa. Entonces, nosotros vamos a desplegar en torno a este número de infraestructura todos nuestros 3.800 servidores municipales al control, a evitar que existan este tipo de aglomeraciones. Y para esto, nosotros ya el día de ayer tuvimos una reunión con el señor arzobispo de Quito, con quienes hemos llegado a coordinar de qué manera podemos todos poner el hombro para evitar que los contagios en Quito sigan en ascenso. Y los acuerdos que llegamos el día de ayer es que se prohíbe en el Distrito Metropolitano de Quito la realización de procesiones, como también la realización de la Vía Crucis que tradicionalmente se venía realizando en los últimos años a Quito. Sí, esa es una de las primeras acuerdos que llegamos. Lo otro es que se observe estrictamente el 30% de los aforos en estos templos y que todas las actividades de carácter religioso que sean indispensables se lo realicen vía virtual. Es decir, las redes sociales del Arzobispado de Quito van a estar transmitiendo permanentemente todos los rituales tradicionales por esta Semana Mayor de la Iglesia Católica. Secretario, ¿no hubiera sido mejor solicitar a la Arquidiócesis de Quito que cierre los templos? Porque es muy complicado, pues, controlar la fe ciudadana, más aún en esta época. ¿Eso no será un foco de aglomeración que se tornará incontrolable en un momento dado? Se planteó esa posibilidad. Nosotros estamos preocupados, el señor arzobispo de igual manera, por eso es que queremos seguir exhortando, Roberto, a la ciudadanía, cuál importante es la corresponsabilidad. Desde el municipio lo que decimos nosotros es vivir
estas fiestas de conmemoración de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo en familia, en casa, cuidándonos, protegiéndonos, observando las medidas de bioseguridad. Esa es la alternativa, la mejor alternativa a cualquier plan de seguridad que nosotros podamos desplegar. Si nosotros como personas y como ciudadanos responsables cumplimos con esto, vamos a aportar a que ya los contagios disminuyan en Quito. ¿Qué más restricciones tenemos, señor secretario? La venta de licor, las aglomeraciones en parques, ¿cómo está toda esta normativa? Se prohíbe, Roberto, de acuerdo a la resolución del COE Metropolitano, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los bienes de uso público. La prohibición alcanza al consumo en el interior de cualquier vehículo automotor público o privado que se encuentre en los bienes de uso público municipal. Aquí, o sea, en la calle. En la calle. Correcto. Aquí la multa, que no queremos llegar a la multa, pero si tenemos que actuar con nuestras instituciones de control, lo haremos desde el 50% de un salario básico. $200. $200, exactamente, Roberto. Igualmente, se restringe dentro del periodo comprendido del 1 al 4 de abril el uso de las vías, calles, aceras, puentes y parques y otros bienes similares de dominio público exclusivamente para la realización de romerías, caminatas, peregrinaciones, actividades similares que generen aglomeración de personas, y esto va concatenado con el acuerdo que llegamos nosotros con la Arquidiócesis de Quito. ¿Los parques van a estar abiertos, señor secretario? Los parques van a estar abiertos, pero siempre se va a mantener el control con las prohibiciones de actividades de recreación que no están permitidas, como fútbol, vóley y otras actividades de contacto que son las que también promueven el incremento de contagios. Esto esto solicitamos a la ciudadanía. Hemos visto que en los últimos fines de semana hemos sido desbordados en el control, ya que no solamente es ahora un partido de fútbol o un partido de básquet clandestino que jugamos con temor a que vengan las instituciones de control. Ahora ya se realizan campeonatos públicamente y que se anuncian por las redes sociales. A este nivel de irresponsabilidad nosotros hemos llegado ya en el relajamiento que estamos teniendo en el Distrito Metropolitano. Por eso mismo, señor secretario, ¿no hubiera sido mejor también? Es que hay un poco, perdón que le cuestione, pero si buscamos evitar contagios, la arquidiócesis deja la iglesia, no vamos a mandarlo por transmisión telemática, pero si quieren el 30% sí pueden venir. ¿Cómo controlamos el 30%? Los parques no jugarán vóley, no jugarán fútbol, no harán... ¿Cómo controlamos si la gente es indisciplinada? Usted mismo, señor secretario, ¿cuántas fiestas clandestinas en predios privados ha tenido que controlar y pedir de favor que acaben? Porque no puede nada más que eso, pedir de favor. En este momento de crisis que estamos viviendo sanitaria, el acuerdo con la Iglesia Católica es del 30%. Nosotros vamos a proceder a clausurar, Roberto, si es que no se cumple con esto. Y en las inmediaciones de estos templos, de las iglesias, de las 247 que existen en el Distrito Metropolitano, no vamos a permitir que esté público. El 30% y el resto será desalojado. Ese es el acuerdo que llegamos, o entraremos a la clausura directa con la Agencia Metropolitana de Control y la Intendencia General de Policía. 2.800 parques tiene usted, señor secretario, para controlar. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros, Roberto, dentro de nuestro plan tenemos los 3.800 servidores municipales que estamos comprometidos en este control, más Policía Nacional, la Intendencia de Policía y otras instituciones que tengan que intervenir. Es decir, estos planes van a estar y van a tener su centro de gravedad y están orientados hacia el control de las iglesias, como también hacia el control de los terminales terrestres que
que son el punto de partida y de llegada tanto parroquial, cantonal como interprovincial. Parémosle ahí un ratito, señor secretario. En caso de encontrarse jugando fútbol, vóley, básquet, trompos, no sé, todo lo que se nos ocurre en los parques, ¿cuál va a ser la multa al ciudadano? Siempre la multa al ciudadano... ¿O le van a mandar a la casa en paz? Nosotros, Roberto, la realidad con la que las instituciones nos encontramos en un parque. Estamos tenemos que desalojar esa cancha porque están 150 personas que no nos reciben pues de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, lo reciben con palos y piedras. Exactamente, entonces procedemos a desalojar porque en ese momento llegar a ir y sancionar de un ciudadano a un ciudadano es casi imposible. ¿Por qué? Porque muchos inclusive dicen no tengo credencial, no tengo cédula, no esto, y ponen cualquier pretexto en este marco de irresponsabilidad que nos limitan muchísimo a nosotros una firmeza en cuanto a las acciones que debemos tomar. Y esto es así, y después en redes sociales criminalizan nuestra participación en nuestras acciones. Entonces nos dejan a nosotros realmente en un estado de decepción, porque inclusive no tenemos todo el marco legal para intervenir como nosotros quisiéramos para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Clarísimo, señor secretario. ¿Y ahora qué van a hacer con las fiestas clandestinas? Porque estas ahora se hacen en predios privados, pues convocan en las redes sociales, van muchachitos, 20, 40, 50, ni siquiera 20, 60, 120, 300 o 500. Nosotros en las fiestas clandestinas vamos a seguir interviniendo, Roberto. Lamentablemente nosotros, y digo nosotros, las instituciones como Policía Nacional y las instituciones municipales, no vamos a bajar las manos y seguimos haciéndolo aun cuando no sea reconocido este trabajo, aun cuando no tengamos esta corresponsabilidad ciudadana, y eso está reflejado, Roberto, en el número de contagios que se tiene de acuerdo al grupo. Totalmente de acuerdo. A lo que íbamos, señor secretario, es que si habrá o se está implementando alguna multa que se pueda hacer al dueño del predio. Por último, el dueño del predio, no sé, por encontrarse por cada 20, 50, 100, no sé el número de personas que estén, pero algo se debería plantear frente a la indisciplina y la desidia que tienen muchos ciudadanos. Está planteado y ya se está socializando esta implementación de esta resolución para sancionar directamente a los dueños de los predios, como también a aquellos representantes el que organiza la fiesta, bares, pues, y que organiza esta situación, para que tengan una sanción ejemplarizadora, porque no puede ser, Roberto, que siga creciendo el número de contagios. Y de aquí no ha iniciado todavía el feriado de Semana Santa, y ya tuvimos las primeras aglomeraciones de este fin de semana en el Quinche. En el Quinche, y eso es lo que nosotros manifestamos y decimos, que en el Quinche se está utilizando el campo mariano para aglomerar a muchas más personas, y ahora sí, con el señor arzobispo así hemos quedado, vamos a actuar de manera firme. No vamos a permitir este tipo de aglomeraciones, y también, Roberto, siempre recordar a la ciudadanía la responsabilidad de no asistir a estos eventos. Limitémonos a vivir esta recordación en casa, limitémonos a no provocar este tipo de aglomeraciones que a la larga, ya desde el ámbito terrenal, nos está provocando este tipo de problemas, que no estamos teniendo la capacidad operativa suficiente para salvar vidas. Vamos rápidamente, señor secretario. Venta de licor, el consumo de licor, y también, en este caso, el recaudo que se debe tener frente a las terminales interprovinciales. Sí, nosotros igualmente vamos a hacer los controles en los terminales, tanto cantonales, parroquiales, provinciales, y en lo que respecta al transporte público, que no debemos olvidar también esto, que vamos a controlar el aforo
del transporte público. Su aforo es del 50% y la sanción, y esa sanción sí está estipulada en la resolución 060. Pero háganlo, señor secretario, háganlo. Eso es lo que, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, vamos a ser firmes en la aplicación de los 4 salarios básicos que está previsto como sanción por sobrepasarse del aforo del 50%. Porque los señores transportistas hacen lo que les da la gana. Yo he visto, no estoy hablando por hablar, cómo llevan a la gente. Y ahí pasan, y los agentes de control lo miran, y el bus pasa a exceso de velocidad y lleno de gente, y ese es un foco de contagio. Lo hemos dicho a lo largo de semanas en este noticiero. Es así, Roberto, y ahí tenemos que empezar a hacer nosotros nuestra mea culpa, porque muchas veces tenemos este tipo de medidas sancionatorias y no la hemos utilizado en su 100%. Tenemos que ser firmes y nosotros vamos a iniciar esto de la aplicación dentro del marco legal. Ya las medidas preventivas se las ha dado, Roberto, ya el despliegue comunicacional, tanto público y privado, ha sido enorme, muy abundante. Ya lo saben. Enorme. Entonces, ya yo pienso que después de un año que ya hemos vivido esta experiencia, seguir hablando de concientización, seguir hablando de medidas preventivas, no viene el caso. La venta de licor y el consumo, ¿cómo está, señor secretario? Sí, se restringe por el periodo, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, como habíamos manifestado, en los espacios públicos, y esta prohibición alcanza al consumo en el interior de cualquier vehículo, automotor, parques, plazas. Está comprendido igualmente dentro del 30 de marzo al 9 de abril, Roberto, esta medida. ¿Hay un horario establecido que puedan vender o está suprimida la venta? Está suprimida la venta y el consumo, Roberto. ¿Por 24 horas? Por 24 horas. ¿Quiénes son los que están exentos, señor secretario, de estas medidas de movilidad? Los exentos de las medidas de movilidad. Tenemos el Colegio de Médicos, tenemos todos aquellos sectores de la parte productiva, es decir, se mantienen las excepcionalidades que se venían dando, Roberto, a través de los salvoconductos. Señor secretario, mandarle un abrazo grande, mucho trabajo de por medio, hay mucha indisciplina. Si no colaboramos, esto realmente, como estamos viendo, ya se está saliendo del control sanitario. Los médicos piden urgentemente medidas más fuertes porque ya no dan abasto los hospitales. Una buena Semana Santa, señor secretario, gracias por contarnos y esperemos la comprensión y también la mano dura que se dé frente a los indisciplinados. Muchísimas gracias, Roberto, y como decirles a la ciudadanía, no podemos quejarnos de la autoridad referente a una participación más firme y más oportuna. Nosotros hacemos todo el despliegue que se tiene que hacer. Lo que sí, Roberto, y le voy a manifestar siempre, que nadie puede lavarse las manos por mí, nadie puede tomar un distanciamiento por mí. Nadie puede usar muy bien la mascarilla por mí. Si son esas las 3 medidas de bioseguridad básicas, quiere decir que el 99% depende de mí, de no contagiarme y de no contagiar. Por eso es que nosotros, con el 1% restante, seguiremos desplegando nuestras actividades operativas lúdicas, preventivas y también sancionatorias. Y decirles a los quiteños que por favor nosotros nos quedemos en casa, que no expongamos nuestra vida y que las misas se transmitirán en vivo por las redes sociales, tanto públicas y del arzobispado. Cuidémonos y no permitamos que el virus siga cobrando vidas de los quiteñas y los quiteños. Muchísimas gracias, Roberto. El secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano, César Díaz, junto a nosotros. Es tiempo de una pausa, ya venimos con más en esta emisión del Comercio TV. Seguimos con más información. El Comité de Vacunación de Guayaquil hizo la inspección de los 7 recintos que estarán operando en el proceso de inoculación. Solo se espera que el Ministerio de Salud envíe la dosis para aplicarlas. La prevacunación, vacunación y posvacunación son los 3 flujos que forman parte de este proceso hoy en manos del municipio de Guayaquil. El compromiso justamente es tener más puntos para vacunar a mayor cantidad de personas, trabajando de lunes a sábado, jornadas de 10 horas.
Los miembros de la comisión realizaron una inspección de los 7 recintos establecidos. Uno de ellos ubicado en la sede del Instituto Técnico Bolivariano en la Atarazana, al norte de la ciudad. Y los 6 recintos restantes son en la Ciudadela Deportiva Ismael Pérez Perazo, en la Universidad de Guayaquil, en el Palacio de Cristal, en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Sur de Guayaquil, en las instalaciones del Planetario de la Armada del Ecuador y en la Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil. Estamos viendo si se cumplen todas las características de acuerdo al MSP. Hasta el momento pues está bastante viable, ya para determinar y comenzar ya al levantamiento de todo lo que hemos nosotros ofrecido. Pero ¿cómo se efectuará la vacunación? Será el propio Ministerio de Salud Pública quien entrega al municipio el listado de los beneficiados, ya que este solo se encargará de la logística. El levantamiento de información, la notificación, porque a la gente le va a llegar un correo, le va a llegar un SMS con el lugar de vacunación y con la hora en la que tiene que venir a vacunarse. Eso es una lista, una información, un flujo de datos que depende directamente del Ministerio de Salud. En cada recinto habrán cubículos y sillas para atender a los adultos mayores, quienes formen parte de este proceso. Y adicionalmente vamos a colaborar con el número de estudiantes que van a ser los técnicos de enfermería que van a vacunar. Y también con estudiantes de otras carreras que son los que van a digitar, que es un proceso muy importante. El municipio de Guayaquil estima que en 4 meses vacunará a 1.800.000 personas. Informó Carlos Julio Gurumendi. En la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago, se dio inicio al proceso de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores. 200 personas recibieron la primera dosis de un total de 2.500 personas de la tercera edad que registra el Cantón Morona. Veamos. Únicamente 200 dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegó a la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago, en donde según las estadísticas del municipio del Cantón Morona, existe un registro de 2.500 personas adultas mayores. Una mínima parte de esta población pudo acceder a la vacuna en su primera intervención. El día de hoy se están vacunando 200 personas, la primera dosis. Luego se van a ir planificando en el resto de la semana y el resto de días un proceso similar. Sin embargo, para quienes sí lograron entrar en esta primera fase de la vacunación masiva, fue una alegría. Siento contento porque Dios me ha protegido por medio de esta vacuna. Uno está siempre preocupado como hijo, ¿no? Pues ahora feliz ya, porque ya recibió mi mamita y mi papi que está por ahí también. Las directrices para este proceso de vacunación parten directamente de la Zonal 6 de Salud Pública, que comprende Azuay, Cañar y Morona, Santiago. En este caso, mi madrecita de 88 años de edad ha sido considerada en este listado. Ha sido ya vacunada, estamos a la espera de una media hora a ver si no hay alguna reacción que se pueda presentar. Sin dar declaraciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de esta provincia, se conoció que dentro de 21 días se aplicará la segunda dosis para cumplir con el proceso de inmunización de estas 200 personas pertenecientes a grupos prioritarios. Informó Michael Abarca. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a los ecuatorianos a no bajar la guardia durante... para salvar sus vidas. Pero la responsabilidad de todos los ecuatorianos es precisamente evitar el contagio. Solo de esta manera, juntos, evitaremos otra crisis como la del 2020 y evitaremos volver al confinamiento total, lo cual sería letal para la economía del país. El Instituto de Investigación en Salud Pública ha reforzado su capacidad y su procesamiento también, y hasta la fecha ha realizado más de 500.000 pruebas PCR en el laboratorio Guayaquil. Este cuenta ya con máquinas que pueden analizar entre 1.200 y 1.400 pruebas diarias. Veamos. La máquina Cobas 1800 y 3 termocicladoras parecen imparables en las instalaciones del INSPI. Trabajan 24 horas. En los 3 laboratorios de Guayaquil, Quito y Tena. La última semana procesamos 19.500 muestras y debidamente reportadas. Tenemos nuestra capacidad de respuesta que es de 24 a 48 horas. La capacidad instalada de la institución permitía procesar 400 pruebas PCR diarias. Hoy alcanza cifras exponenciales. Hemos logrado inclusive que nuestra sede en Tena haga diagnóstico y estamos procesando alrededor de 4.000 muestras diarias. Previo al análisis final hay varias fases, entre ellas el procesamiento y la amplificación automatizada. Al inicio de la pandemia, en una placa de 96 por lo menos
se acercaban 80 positivos, era una cosa muy elevada. Después bajó a 20 o a 30. Hoy en día estamos bordeando los 50 o 60 positivos en una placa. Aquí trabajan 260 funcionarios. El primer laboratorio en Sudamérica en contar con la técnica para la detección y el segundo en notificar la presencia de variantes. Solo atienden al personal del Ministerio de Salud y colaboran con el IES. Implementar un laboratorio backup, un laboratorio respaldo, que si un momento llega a saturarse, nosotros activamos el laboratorio posterior y tendríamos, entre comillas, 2 laboratorios cumpliendo las mismas funciones. Hasta el momento han procesado más de 500.000 de pruebas y los brotes siguen en franco ascenso. Informó Jorge Escobar.